pero es significativa hasta que existe una crisis de propósito. Propósito todos sabemos, pero es cuando se vuelve personal ante una crisis. Hablando con algunas personas me he dado cuenta que no todos tienen esa misma inquietud, al menos no en el mismo grado, de saber cuál es el propósito. Algunas personas creen que su vida tiene un propósito, por no decir todas las personas creen que la vida tiene un propósito. Quieren hacer grandes cosas, pero pocos se esfuerzan para salir de su vida rutinaria y hacer esas grandes cosas que quieren, cuando realmente se dan cuenta que esas grandes cosas son cosas pequeñas. Y viven su vida pensando que son grandes cuando realmente son insignificantes y terminan perdiendo su vida en algo que realmente no tiene ninguna trascendencia. Personalmente, alguna vez entré en una crisis de propósito, y cuando digo crisis, no uso la palabra a la ligera. Realmente recuerdo que fue una angustia por saber qué hago en este mundo, para qué he sido puesto acá. Yo no pedí venir acá, y por alguna razón siento la extraña necesidad de darle propósito a mi vida. Esa crisis fue detonada más o menos cuando yo era adolescente y me enfrascó en una de las grandes luchas de mi vida y de las investigaciones también más esmeradas. Esta crisis para mí fue detonada por un hecho, y el hecho era que sabía que iba a morir. Y no es porque estuviera enfermo, pero eventualmente todos vamos a morir. Entonces el hecho de saber que mi vida era limitada hizo que yo entrara en una angustia. No sé si voy a morir en 1, 2, 3, 60 años, pero la inminencia de la muerte hizo que yo entrara en una crisis. Me di cuenta también, yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero han existido miles de millones de personas en este mundo que han venido a este mundo y que se han ido y nadie lo recuerda. Parece que no hicieron nada por su vida, al menos no nada significativo. Estuvieron acá unos años y se fueron. Ni siquiera está su tumba el día de hoy. Por otro lado, también vinieron muchas personas que serán recordadas como villanos en la historia. Y otras tantas que, a pesar de sus buenas intenciones, las circunstancias y algún evento harán que hoy las recordemos como villanos. Tal vez hicieron todo bien en su vida, pero una cosa hizo que hoy para nosotros sean villanos. De cualquier forma, todos tienen un evento, un detonante o un acontecimiento que inicia la crisis, y la crisis, una respuesta. Para nuestros protagonistas, la crisis acaba de empezar. Capítulo 4. Acompáñenme en la lectura. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Este capítulo 4 es nuestro estudio de una larga serie de sermones en los libros del exilio, del post-exilio. Si ustedes recuerdan, Israel fue llevado en la cautividad, fue destruido Jerusalén, fue destruido el templo, y ellos se llevaron, y de acuerdo a la profecía de Jeremías, tenían que permanecer 70 años en Babilonia. Al término de los 70 años tenían que regresar, y en ese regreso es donde nosotros iniciamos nuestro estudio. El libro de Esdras fue el primero que tomamos, hasta el versículo 6, y la cronología nos exigía una parada. Ahí conocimos a Zorobabel y conocimos a Jesúa, los cuales iniciaron la construcción del templo. Al mismo tiempo, el profeta Ageo se levanta y hace exhortaciones a Jesúa y a Zorobabel para que terminen de construir el templo. Y después viene Zacarías, el profeta Zacarías, aquel penúltimo profeta del Antiguo Testamento, y se levanta, y ahí estudiamos otra serie de sermones hasta terminar el libro de Zacarías.
En la cronología empezamos entonces el libro de Esther, ya hace algunos domingos. Y desde Esdras, que comienza la construcción del templo, hasta Esther, son casi 100 años. Uno lo ve fácil, ¿verdad? Pero la verdad es que ninguno de nosotros seguramente va a vivir 100 años. Una gran obra que nosotros vemos en estos libros, solamente 5 libros que hemos estudiado, ya tenemos grandes historias, y esta es la historia de Esther. La historia de Esdras, Ageo, Zacarías se encuentran en Israel construyendo el templo, pero hay un grupo de judíos que no ha regresado y que están en la capital de Persia en ese momento, y es este grupo de judíos. Vimos que Mardoqueo no era un señor cualquiera. El capítulo 1 dice que Mardoqueo se encontraba a la puerta del rey, pero solo los jueces de los lugares podían estar a la puerta del rey porque ahí juzgaban los asuntos civiles. Y Esther era una prima huérfana de Mardoqueo. Conocieron a un tercer personaje llamado Amán. Y Amán se le puso en un puesto muy alto. Y en ese puesto muy alto quería que todos le rindieran culto. Y había un hombre que nunca se arrodilló y su nombre era Mardoqueo. Y Mardoqueo entró en un problema con Amán, porque sin saberlo, o tal vez sí lo sabía, Amán venía del pueblo, tal vez aquí voy a recurrir a sus conocimientos de escuela dominical de hace mucho. Amán venía de los amalecitas y Mardoqueo era judío y ellos vivían en constantes guerras. En la parte primera, desde que llegó Josué a la tierra prometida con Moisés, se enfrentaron con los amalecitas. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella historia donde se enfrenta Josué y el ejército de Israel contra los amalecitas, y llega Moisés y empieza a levantar las manos, y si bajaba las manos, ganaba Israel. Si levantaba las manos, ganaba Israel. Si las bajaba, ganaba Amalek. Y le hizo la vida tan difícil a Israel que mandó a un personaje, al primer rey de Israel llamado Saúl, a aniquilar a Amalek. Y Saúl desobedeció. Dejó vivo al rey que se llamaba Agag. Pues ese rey es el tatarabuelo de este señor Amán. Y la familia de Saúl, los tataranetos de la familia de Saúl, de este rey desobediente, es Mardoqueo y Esther. Increíble, ¿no? Las historias, cómo convergen el plan de Dios. Yo no estoy seguro que el autor de Esther estuviera consciente de todo lo que estaba pasando en ese momento, ni mucho menos los autores de Samuel, de 1 Samuel, donde están las historias, o de Josué. Pero así es la palabra de Dios, perfecta, y podemos encontrar mucha riqueza en este pasaje. Y aquí está Mardoqueo contra Amán. Amán fue con el rey Asuero, y le dijo: hay un pueblo por ahí que está haciendo cosas que no les gustan al imperio. Y como el rey era un arrogante, le dice: tú haz lo que quieras. Vino Amán y le dio un soborno de piezas de plata para poder aniquilar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos, porque seguramente sabía la historia de los pueblos de Amalek y de Israel. Es en esa situación donde nos encontramos el día de hoy. Mardoqueo, dice acá, se enteró de todo lo que había hecho y rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se puso ceniza, y se fue por toda la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Qué supo Mardoqueo que hizo que se lamentara tan desesperadamente y junto con él una gran cantidad de judíos? Esto ya lo vimos en el capítulo 3. Mardoqueo no se quiso arrodillar delante de este hombre pseudo importante, recién exaltado por el rey Asuero, que ahora que había conseguido un puesto alto, era arrogante. Amán se enteró que Mardoqueo era judío y quería matarlo, y junto con él a todas las personas, a todos los judíos también. Amán hizo que aprobaran este decreto de exterminar, y ahora es este lamento. Se entera del decreto, ve el decreto y le cuenta muchas cosas, y su clamor fue tan grande
que tuvo que salir a la plaza para poder hacerlo. Cuando Mardoqueo se entera todo lo que Amán había tramado, parece que no solamente se enteró del decreto que se promulgaba, sino que también se enteró de la conversación que tuvo Amán y el rey Asuero, del soborno, dice acá, del soborno de las piezas de plata que le había ofrecido. Este exterminio no solo estaba sellado con un papel, sino por los intereses del rey. Al rey le interesaba que los judíos murieran por la recompensa, para robarle sus tesoros. Y Mardoqueo hizo 4 cosas. Primero, rasgó sus vestidos, es decir, rompe su ropa, en señal de sentirse impotente ante una calamidad. Dice que se viste de silicio. El silicio es un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra, que es bastante incómodo de llevar. Las cenizas negreaban la humanidad de las personas cuando se le echaba, en señal de dolor de muerte que tenía. Y los lamentos públicos que denotaban del dolor era tan fuerte que trascendía a las personas. Los judíos, si se dan cuenta, los judíos no tienen problemas sentimentales. Y por problemas sentimentales me refiero a retraerse de sus emociones. Ellos no tenían problemas de pudor emocional. Si había tristeza, ellos la demostraban. Es parte también de su unidad como el pueblo de Israel. Culturalmente se nos enseña que las cargas personales son personales. Yo tengo mis problemas, son míos, tus problemas son tuyos. Pero cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, las cargas no eran personales. Las cargas debían ser manifestadas. Nosotros tenemos poca cultura de compartir el dolor. Las redes sociales hacen que sea mejor compartir los éxitos, las alegrías, las felicidades, aunque no sean reales. Tenemos poca cultura de compartir el dolor, nuestros achaques, cuando esto realmente denota una falta de unidad y compromiso que hace que no veamos la necesidad de otro como mía. Para nosotros, ayudar a los demás y ser ayudados también. Mardoqueo llevó su dolor, dice, hasta las puertas del rey. ¿Por qué la lleva hasta las puertas del rey? Porque más allá no le era permitido llevar el dolor. Este gentil, este rey no era como los judíos. Al rey, ¿qué le importaba a la gente de afuera? Ellos podían llevar su dolor hasta cierto límite y después de ahí que se queden con su dolor. Aquí no van a venir así. Así que los individuos no podían pasar de la puerta con sus cargas tan fastidiosas. Y en cada provincia, dice acá, donde llegó el decreto del exterminio de los judíos, se vio el mismo clamor. No solo Mardoqueo clamó, todos los judíos clamaron. Y además dice acá que se agrega el ayuno. Si ustedes leen la ley de Moisés, había un ayuno obligatorio para todos los judíos. Y este se daba en el día de la expiación, o como hoy tratan de decir muchos, ¿no? El Yom Kippur. Este era una vez al año. Los demás ayunos que decían eran ocasionales, eran por tristezas personales y eran temporales. Estos iban acompañados de una endecha y de oración, pidiendo el favor de Dios. El dolor de los judíos acá fue de gran manera, que hasta pusieron silicio en su cama. No solo se pusieron silicios para vestir, sino lo pusieron en su cama. Cuando ellos se lo quitaban y se iban a acostar, ahí también tenían que sufrir. Así de grande era su dolor. Ellos ni siquiera querían dormir bien, sabiendo que su pueblo sería aniquilado. Este decreto llegó a todas las provincias del imperio. O sea, que también llegó a la provincia que llamamos Yehud. Perdón. ¿Qué es Yehud? Judea. ¿Se recuerdan que les dije que Esdras, Ageo, Zorobabel
Seguramente para este tiempo ya no están vivos. Pero ese grupo de israelitas que viajó y llegó a construir el templo, que ya vimos estudiando en el libro de Esdras, ya tuvieron hijos y ahí están viviendo. Y Esther está con sus problemas acá. Pues el decreto llegó a todas partes, a todas las provincias. Seguramente también llegó a Yehud, donde estaba la mayoría de judíos en ese momento. El dolor era tan grande que aún en ese lugar donde ya estaba el templo, ahí lloraron y clamaron a Dios. Puede ser que para este tiempo todos los personajes que conocemos ya hubieran muerto y que las noticias que recibieron esta nueva generación que nacieron ya en Judea y aquellos que llegaron ya siendo muy jóvenes, aún para ellos fue una tristeza. Pero una generación que fue una generación también que mantuvo una ardiente herencia espiritual, porque se dolieron de lo que había pasado, de lo que iba a pasar. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer venir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Hasta este versículo inicia el plan de acción. Las doncellas y los eunucos de Esther para este tiempo ya sabían que Mardoqueo era el cuidador de Esther. Se recuerda que lo había mantenido en secreto, todo en secreto, pero Mardoqueo llegaba todos los días ahí con Esther y seguramente ya las doncellas y los eunucos conocían que este Mardoqueo era quien la cuidaba. Mardoqueo no ocultaba su constante cuidado por Esther, así que las doncellas y eunucos rápidamente informaron a Esther del dolor de su padre, que realmente era su primo. Esther dice acá que le manda ropa a Mardoqueo con ellos, con toda probabilidad para que Mardoqueo entrara y le contara qué estaba sucediendo. Pero el dolor de Mardoqueo era tan grande que ni siquiera deseaba ser interrumpido ni un segundo su dolor. Alguien pudo haber dicho, ¿por qué no te quitas el cilicio, te vistes, entras, sales y después te lo vuelvas a poner? Para él no funcionaban las cosas así. La tristeza no es intermitente. La tristeza se quita hasta que llega la alegría. No se para, no se pausa. Y Mardoqueo era consistente con sus emociones, con sus sentimientos, con sus afectos. Este ataque, el eunuco, tuvo que ser de gran confianza, porque para este punto Esther sabía que el dolor de su primo y su padre era grande. Atac llegó con la orden expresa de averiguar el motivo de su dolor y por qué había respondido así. Vamos al versículo 6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, todo lo que le había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Perdóneme. Atac, el eunuco, el siervo de Esther, llega con Mardoqueo a donde estaba, a la plaza de la ciudad, enfrente de la puerta del rey, y Mardoqueo le cuenta con lujo de detalle qué es lo que estaba pasando. Le cuenta hasta el soborno de Amán. Imagínense, lo que salió promulgado fue el decreto, y en el decreto no decía lo que le había ofrecido Amán. Eso era algo interior de Amán y Asuero. No sé cómo trascendió, tal vez el chisme, la noticia, hasta Mardoqueo y se dio cuenta del soborno que había hecho Amán a Asuero para que le permitiera matar a los judíos. Y dice también que le manda una copia del decreto a Esther.
Tal vez el decreto era tan insignificante para la realeza, y como Esther había mantenido su identidad oculta, ¿se recuerdan que Mardoqueo le había dicho a Esther que no dijera quién era, de dónde venía? Tal vez el decreto era tan insignificante para la realeza que le importaba que un grupo de judíos fueran muertos allá, que ni siquiera Esther sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar. Esther estaba tan inmersa en los asuntos reales que nadie se había tomado el tiempo de decirle, este es el decreto, van a exterminar. Para ellos era insignificante lo que le estaba pasando a los judíos. Si la plebe no podía ni atravesar la puerta del rey, menos debía alguien molestar a la realeza con decretos tan intrascendentes. Pero lo más importante que sucede en este extracto, Mardoqueo le da instrucciones claras y precisas a Esther. Atac debía comunicarle, el eunuco debía comunicarle a Esther que Esther debía presentarse delante del rey, suplicarle e interceder por su pueblo. Ese fue el mensaje que le dio Mardoqueo a Atac para que Atac le llevara a Esther, a la reina Esther. Y así lo hizo Atac. Miren, para Mardoqueo estaba clarísimo qué es lo que Esther debía hacer. El problema era grande. Miles de judíos iban a ser exterminados, era grande. El problema era grande. Y la solución era simple. Esther tenía que llegar, suplicar e interceder por su pueblo. Versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Aquí Atac está llevando y trayendo mensajes. Y el mensaje de Mardoqueo a Esther, y Esther le dice esta porción que acabamos de ver. Para Esther el problema era grande, la solución era simple, pero el procedimiento era difícil, era duro y hasta mortal. De acuerdo a las expresiones de Esther, eso era algo prohibido. Esther no podía presentarse de la nada delante del rey Asuero. Esther debía presentarse en el patio interior, era una especie de lobby antes de llegar a la sala real, esperar ahí a ser atendida, y cuando el rey la viera, él podía decidir qué hacer con su vida. No cualquiera podía llegar a este atrio donde estaba el rey. Si el rey no la atendía, si el rey no atendía a la persona que llegaba, los guardias sabían automáticamente que debían tomarla y matarla a la persona. Por el contrario, si quería el rey ver a la persona, dice que extendía su cetro y entonces la persona podía acercarse. Esto era conocido por todos los hombres del reino, tanto dentro como fuera del palacio. Y dice que hasta todo el reino sabe estas disposiciones del rey. Por otro lado, el rey podía encontrarse con ánimo. Tal vez este día amanecía de buenas y atendía la solicitud del peticionario. De acuerdo con las costumbres del imperio, ella debía esperar afuera sin ser anunciada, y él miraba y entonces extendía su cetro para aceptarla. Las preocupaciones de Esther estaban bien fundadas. Ella tenía miedo. El rey dice que no la había siquiera llamado, y no está hablando por teléfono, sino no había pedido que llegara con él. No la había visto durante 30 días, es decir, un mes. Y estaban casados, eran esposos. El rey Asuero y la reina Esther. El rey posiblemente no había tenido ni la necesidad física ni la necesidad emocional para buscar a Esther.
Recuerden que Asuero tenía un gran harén, tenía un montón de mujeres que solamente satisfacían el placer de Asuero. Y aparte tenía a su esposa, a Esther. De acuerdo con un historiador griego de la época, que no es cristiano y no tiene nada que ver con esta historia, pero sí era del tiempo, escribiendo sobre Asuero, dice que después de la derrota de la batalla de Salamina, que tuvo Asuero, eso no está en la Biblia, sino en la historia, ¿no? Dice que Asuero, después de perder esta batalla, buscó consuelo con su harén. Estaba triste y dijo, aquí tengo 300, 400 mujeres, aquí me voy a consolar. Esto dio paso, esta tristeza que se quitó con estas mujeres, dio paso a que Esther fuera escogida como reina. Después de esto, a Esther la escogieron como reina. Esther ya conocía cómo era su marido. Ya sabía cómo usaba a las mujeres. Si a la primera reina, a la reina que estaba antes de ella, a la reina Vasti, fue rechazada fácilmente por Asuero, ¿qué destino podría tener Esther? Vasti fue su primera esposa y quien le dio la vida a su hijo, al siguiente rey. Y Esther no era nadie. ¿Qué posibilidades tenía Esther si a Vasti la habían echado? La desecharon cuando la llamaron. Por lo menos a Vasti sí la llamaron. La llamaron, no quiso llegar, entonces la desecharon. Esther ni siquiera había sido llamada. Sus miedos estaban bien fundados, pero esta fue la crisis de la vida de Esther. Esta es la crisis de algo trascendental para su vida. Estos miedos fueron llevados por el eunuco Atac a Mardoqueo. Esa situación tan difícil para Esther, Atac la llevó el mensaje para Mardoqueo. Versículo 3. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Para Mardoqueo estaba claro. El problema era grande, pero la solución era simple. Mardoqueo, vean lo que hace Mardoqueo. Él coloca la carga del problema sobre Esther. Alguien podría pensar que para empezar todo era culpa de Mardoqueo. Si Mardoqueo se hubiera arrodillado, se hubiera postrado delante de Amán, Amán nunca hubiera llegado delante del rey a pedir ese decreto de exterminar a Mardoqueo y a todos los judíos. Era culpa de Mardoqueo, tal vez para muchos. Pero esto no fue culpa de Mardoqueo, fue culpa de Amán. Amán quería matar a los judíos, solo buscó una excusa para hacerlo. Mardoqueo mantuvo sus principios y eso no fue nada incorrecto. Esto es culpa de Amán, no fue culpa ni de Mardoqueo ni de Esther. O sea, si se encontraban en esta situación, no fue por Esther ni por Mardoqueo, era culpa de Amán. Pero si era culpa de Esther, no intervenir. Eso sí era su culpa. No intervenir si podía hacerlo. Santiago capítulo 4, versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es una lección para todos. Todos sabemos qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo. Y no se vale no hacer nada. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O lo que dijo nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto no solamente de ignorar las instrucciones de Dios, cualquiera que sabe hacer lo que le toca y no lo hace, es digno, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, de azotes. Hasta el momento, ninguno de los judíos dentro ni fuera del palacio eran culpables, ni dentro de Susa ni fuera de la ciudad.
El único culpable era Amán, pero Esther tiene la obligación de pelear por su pueblo. Este sí es su deber, sí era el deber de Esther, e ignorarlo sería pecar. A continuación, Mardoqueo le enuncia las consecuencias personales que ella misma tendrá. Si no quiere interceder por sus hermanos judíos, entonces vendrán consecuencias para su vida. Ella era judía, ella estaba incluida dentro del número total de connacionales que iban a morir. Si la reina Basti, con todo y su gran carácter, recuerdan que dijimos que la reina Basti tenía, de acuerdo con el historiador Heródoto, era una mujer de armas tomar. Si Basti con todo su carácter fue desechada por el rey, Esther tiene muchas menos oportunidades. Mardoqueo la lleva a la orilla y la presiona hasta el hecho trascendental de lo que es hacer algo. Para los que la conocían, convertirse en reina pudo haber sido un golpe de suerte, pero todo esto había sido orquestado por Dios para este momento. Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Todo esto no era casualidad? Según Mardoqueo, ser reina no era el propósito de su vida. ¿Cuál era el propósito de su vida? Ser la salvación de su pueblo. ¿Quién sabe si para esta hora llegaste acá? O sea, todo lo demás que has pasado en tu vida es intrascendente. Hasta que llega este momento y tienes la oportunidad de hacer de tu vida algo significativo. No es ser reina, no es ser judía, no es ser descendiente de la familia del rey Saúl. Nada de eso es importante. Lo importante es que ella tuviera presente ese momento para salvar a su pueblo. Entonces esta pregunta trascendente la hace reflexionar y tomar una decisión. Versículo 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y si me muero, que me muera. Y si me matan, que me mate. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Este punto de crisis para Esther lo asumió en pocos segundos. Este es mi propósito. El propósito de su vida era salvar al pueblo de la aniquilación. Para esto había sido reina. Para eso Dios la puso ahí. Le tomó un breve momento conocer, entender y aceptar la voluntad de Dios para su vida. Mardoqueo no era profeta. Mardoqueo no era vidente. Y Esther no tenía el don del discernimiento de espíritus. Pero el propósito de la vida de Esther era claro. No podía ignorarlo. Y Mardoqueo no podía dejar de decírselo. Una vez asumido el destino, sabía que la próxima tarea no era relajarse, no había que esperar sentado a tener la oportunidad, ni tampoco debía asumir la tarea de una forma individualista, solo ella. Mi carga es mía, yo la llevo y voy a ver cómo lo resuelvo. De ninguna manera, Mardoqueo tampoco permitiría esa actitud individualista. Esther, dice que Esther le ordena a Mardoqueo y le dice que todos los judíos en Susa sean congregados y hagan ayuno de comida y de agua por 3 días completos. Puso a todo el pueblo a orar, a ayunar. Era tarea de Esther entrar delante del rey, pero era tarea de todos acompañarle espiritualmente. Mardoqueo no había aceptado inclinarse a Amán porque fuera rebelde. Y aquí lo demuestra. En el mundo de ese tiempo y contexto se menospreciaba a las mujeres y se rechazaba su autoridad. Mardoqueo era el padre adoptivo de Esther y le hubiera dicho: tú a mí no me mandas, ¿no? Aunque sea reina. Pero Mardoqueo aceptó la orden de la realeza y convoca a los judíos para poder dejar de comer y beber
durante 3 días e interceder por Esther. Dice que también Esther le dijo a sus doncellas a sus doncellas que se unirían al dolor y ayunarían también. Además, Esther le mandó a decir a Mardoqueo que aunque se presentase delante del rey, que aunque presentarse delante del rey era algo peligroso, lo iba a hacer. Dice las grandes palabras: si perezco, que perezca. Si me tienen que matar, que me maten. Dicho en otras palabras, voy a poner en riesgo mi vida para cumplir este propósito. Este fue el momento trascendental, venida de la crisis, que hizo de la vida de Esther un relato de ella, una vida extraordinaria. Hoy no estaríamos hablando de Esther si no fuera por esta crisis que tuvo. No estaríamos hablando de Esther si este problema hubiera sido irrelevante. Capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? ¿Hasta la mitad del reino se te dará? Y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Esther dice que viene con sus mejores ropas delante del rey, se viste agradablemente y pasa al patio interior del palacio enfrente del dormitorio del rey. Y cuando entró, Asuero la vio y levanta su cetro. Ese momento seguramente fue algo que la conmovió. Ella sí puso en riesgo su vida. Ella no tenía que hacer cualquier cosa, ella tenía que aceptar el destino de que su vida dependía de un hombre que no tenía temor de Dios, pero al mismo tiempo dependía de Dios. Asuero la vio y levantó su cetro. Esther toca la punta del cetro y le dijo: ¿qué tienes? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Este Asuero era un exagerado, era un arrogante. Le ofrece la mitad de su reino. Es una de las respuestas, de las tantas respuestas arrogantes de los reyes de la antigüedad. Si se recuerdan, el rey Herodes Antipas también le dijo lo mismo a su hijastra Salomé cuando pidió la cabeza de Juan el Bautista. Mandó Herodes Antipas llamar a su sobrina, a la hija de su esposa, para que lo complaciera. Y como ella lo hizo, le dijo: dime, ¿no? ¿Qué quieres? Y ella le respondió: yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Arrogante. El historiador griego Heródoto, nos dice que Asuero ya lo había hecho otra vez antes, pero lo hizo con su amante, Artainte, así se llamaba el amante. Cuando le dijo eso hasta su amante, la amante le pidió el manto de Amestris. ¿Quién es Amestris? En la forma griega de Basti. Este manto se lo había hecho Basti a Asuero, que era el que él usaba. Y su amante le dijo: no quiero la mitad de tu reino, quiero eso. Quiero ese manto que te hizo tu esposa. Esther no cuenta en un instante inmediato la terrible noticia. A Esther no la habían llamado por 30 días. Ella había sido prudente para no enojar o importunar al rey.
Así que, imaginen, ¿no? Asuero no la ha visto durante 30 días. Esther tiene miedo de si la va a aceptar o no la va a aceptar. E imaginen que llega y le da malas noticias al rey. Eso hubiera sido totalmente inoportuno e imprudente de parte de Esther. ¿Qué hace Esther? Le dice, acompáñame, voy a un banquete. Y ahí te voy a decir qué quiero. Al rey le gustaban los banquetes. De hecho, el libro de Esther empieza con un gran banquete. Y en ese banquete es donde manda a llamar a Vasti y la echa. Y después, cuando corona a Esther como su nueva esposa, hace otro banquete. Al rey le gustaba, le encantaban los banquetes. Esther, para congraciarse con su esposo, hace un banquete. Y no solamente para él, dice que también es para Amán. Versículo 6. Y Esther dijo al rey, y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Cuál es la petición del banquete? Es tener otro banquete. Igual, con Amán y con el rey. Y no vamos a explicar este texto. Esta última parte no la vamos a explicar, la vamos a decir el otro domingo porque está conectada con la siguiente historia. Por lo pronto, la crisis que tuvo Esther de ver su vida colgando de un hilo, pendiendo de un hilo, al presentarse delante del rey Asuero, fue lo que hizo de ella que sea contada como una de las grandes mujeres de fe. Miren cómo la pone Mardoqueo contra las cuerdas. Él le dice, tal vez para esto fuiste llamado, para esto te pusieron acá. Y esa es también la reflexión que nosotros hacemos a nuestra vida. Porque nosotros no solamente tenemos el ejemplo de Esther, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo vino a la tierra, asume la tarea que alguien le encomendó. ¿Qué le encomendó la tarea? Fue el Padre. El Padre le dijo al Hijo, tienes que ir. Y no le dijo, tienes que ir a ver si te matan, para interceder por tu pueblo. ¿Qué le dijeron a Jesucristo? Tú tienes que ir a morir para salvar a su pueblo. Esther tenía la opción, no podía o no podía morir para interceder por su pueblo. Jesucristo no. Jesucristo fue mandado para morir por su pueblo. ¿Cuál fue la reacción de Esther? Esther dijo unas excusas, ¿no? Tú sabes cómo es el rey. Y no me ha mandado a llamar. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo voy a ir. Yo voy a dar mi vida. Él no tenía opción y tampoco quería tener opciones porque nuestro Señor Jesucristo asumió en sí mismo el deseo, la responsabilidad de liberar a su pueblo. Y es por eso que hoy nosotros tenemos vida. La historia de Esther es solamente un preámbulo a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, no como cualquier hombre, sino como aquel hombre que nunca tuvo pecado, para darnos vida el día de hoy. Esther es mucho más que un ejemplo. Esther es el recordatorio de por qué nosotros estamos aquí. Seguramente muchos judíos para este entonces solo están llorando y estando en ayuno y durmiendo en camas de piel de cabra, sin saber que ya estaba el plan de salvación en ese momento. Hay un montón de hombres allá afuera que no se han dado cuenta que el juicio ya viene, pero que el plan de Dios ya está funcionando. Ya vino Jesucristo, ya murió. Y ahora nos toca a nosotros decir cuál es la salvación del mundo. En la antigüedad había muchos reinos. Estaba el rey de aquí, el rey de allá, el rey de acá. Pero la situación que enfrenta Esther es mucho más trascendente, porque sobre todos estos reinos había un imperio. Era el imperio persa. Bueno, aquí y allá hay muchas personas.
Y sobre estas personas hay un imperio. Es el imperio de Dios. Y Dios ha dicho que va a juzgar a todos los hombres. Todos los hombres van a morir si no se arrepienten de sus pecados. Ese es el edicto para todos los hombres, pero Jesucristo viene a salvar a su pueblo, vino a salvar a su pueblo. Y nosotros estamos hechos para esta labor tan trascendental. Dentro de la crisis que yo tuve, ¿qué hago en esta vida? ¿Será que nací para trabajar? Voy a trabajar para una empresa, voy a ganar dinero, después voy a regresar a mi casa y voy a regresar a la empresa y así va a estar mi vida y me voy a morir en la empresa. ¿Qué le importa? Hasta se va a acabar la empresa y nadie se va a recordar ni de la empresa ni de mí. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Para comprar un carro, para comprar bienes. Esas son buenas metas temporales. Hay gente que en serio desperdicia su vida creyendo que el propósito de su vida es obtener cosas materiales. Mucha gente ha vivido así y hoy nadie la recuerda. Y van a llegar al cielo y Dios no les va a preguntar qué compraste, cuáles fueron tus logros terrenales. ¿Qué les importa? Fue intrascendente. Si alguien nos dice hoy, hermanos, ¿cuántas carretas compraron? Midamos nuestra riqueza a través de las carretas que hoy van a comprar. Nosotros diríamos, ¿y para qué quiero ir una carreta? ¿No? Ya existen los carros. Pues en el futuro van a decir así, tal vez, ¿no? ¿Para qué quieren los carros? Eso fue de la época, en serio desperdiciaron su vida haciendo esa cosa tan intrascendental, algo que se iba a acabar. Nuestro Señor Jesucristo dice también, no hagan tesoros en la tierra, porque la polilla se lo come. Y para nosotros, en nuestro contexto, el óxido también se lo come. ¿Cuál es el propósito entonces de la vida? Y esto nos replantea la vida. Esa fue la crisis que me hizo preguntar cuál era el propósito de mi vida. ¿Para qué puedo vivir que realmente importe? ¿Qué es lo que va a trascender las épocas y los tiempos? Y la respuesta fue vivir para Dios. Esa es la respuesta. Vivir para Dios. Y entonces me di cuenta, no tenía mucha edad, la verdad. Era joven. Y dije yo, desperdicié estas 15, 16, 17 años que he vivido. Lo tiré a la basura. En vez de vivir para Dios. Me sentí como aquel hombre que dedicó su vida para comprar cosas intrascendentales. Pero en ese momento me propuse, si yo estoy aquí, es para esto tan trascendental que es vivir para Dios, vivir para el reino. Y es así como se llama este sermón, llamados para esta hora. Debe existir en nuestra vida un punto de quiebre donde seamos confrontados, nuestra vida sea confrontada con la inminencia de la muerte. Si yo muriera hoy, ¿cómo me recordarán? ¿Cómo me recordarán? ¿Seré una tumba más? En el cementerio general, después de un tiempo, las tumbas son vaciadas y echado lo que hay, el polvo. ¿Quién se acuerda quién está en el nicho número 20, fila 3? Nadie. Hay otros tantos hombres que ni tumba les dan, no tienen una placa. ¿Para qué estamos llamados acá? ¿Qué hacemos en la tierra? Estamos llamados para muchas cosas que tienen que ver con la gloria de Dios. Cuando lleguemos al cielo, entonces sí nos preguntarán cómo vivimos para Dios. Esa es la parábola de los talentos, ¿no? A todos nos dieron talentos acá. ¿Cómo vamos a llegar? Y una de las parábolas que más me impresionó fue esa. Estar
delante de Dios y escuchar: bien, buen siervo y fiel. Eso era lo que deseaba escuchar mis oídos. Y no escuchar: siervo malo. Tenía mucho y lo mucho lo invertí en cosas intrascendentes. Para esta hora he estado aquí y la inminencia de la muerte para mí fue absolutamente nada. Gracias a Dios llegó la crisis para Esther. ¿Qué tiene que llegar a nuestra vida para darnos cuenta que a veces nos perdemos en el camino? La vida tiene muchos problemas y a veces le damos más importancia a esos problemas de lo que deberían tener. Recientemente tuvimos un problema para que vean la intrascendencia, con el chorro. Y yo estaba preocupado por el agua. Y recuerdo que ese día, por estar preocupado por el tubo, no oré, no leí la Biblia. Y en la noche dije, por estar pensando en un tubo, dejé algo tan importante. De veras que no tengo prioridades. Y me entró un gran dolor. Desperdicié una mañana pensando en algo. Obviamente lo arreglamos, pero no merecía la pena. En serio, la vida nos pone cosas que nos distraen y no valen la pena. No estoy diciendo que no las hagan, solo estoy diciendo que no vale dedicar toda nuestra vida a esas cosas. Una parte, porque es parte de nuestra vida. Pero invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras emociones y arriesgar incluso nuestras relaciones solamente para cuestiones tan insignificantes. Digo vivir para la gloria de Dios. Digo vivir para la gloria de Dios porque no todos tenemos aquí el mismo propósito. No todos tenemos aquí la misma tarea. No todos seremos reyes. Seguramente no todos seremos reyes o reinas. Pero todos tenemos algo que hacer. Y es importante. Es trascendente. No es insignificante porque es para Dios. Seguramente cuando entremos al cielo, ya saben la historia, ¿no? De cuando hay un pecador arrepentido, hay fiesta en los cielos. Imagínense que llega una fiesta, llegamos a esa fiesta y de repente alguien que vivió en un pueblo por allá, que nadie escuchó, y llega una gran fiesta por él en el cielo. ¿Y por qué? Porque él aprendió a vivir para Dios. Tal vez era un siervo, un pastor que tenía 5 personas en su congregación y fue fiel. Tal vez un padre de familia que tenía un hijo y fue fiel con el hijo. Aquel que le compartió el evangelio al vecino. Nadie creyó, pero le compartió el evangelio. Y después creyeron y creyeron. Y uno no sabe dónde siembra, porque no importa, siempre y cuando sea para Dios. Para esta hora hemos sido llamados. Para esta hora, como fue Esther. Oremos. Señor, te pido que tú seas quien ponga en nosotros esta situación en nuestra vida. Un punto de inflexión donde podamos ser puestos contra la pared, contra la espada, Señor. Tal vez no en peligro de muerte, ni algo tan escandaloso como lo vemos en estas páginas, pero sí algo que nos haga cuestionar nuestra vida, que nos haga cuestionar si realmente estamos viviendo para ti o seremos una tumba más que nadie nunca recuerde. Que si al morir tendremos una fiesta diciendo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Te pido, Señor, que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo, que cada paso que demos, que cada dinero que invirtamos, que cada punto que nosotros usemos en nuestra vida sea para ponerlos y depositarlos en tu tesoro.
Que cada día nuestro afán sea agradarte, buscarte y que otras personas también te encuentren. Tal vez nos salvaremos a un pueblo, Señor, del exterminio, pero que nuestro propósito sea presentar a Cristo para que Él sí salve a muchas personas. Y que aunque una persona solamente crea en nuestro mensaje, que sea suficiente para glorificarte a ti. Que no seamos contados entre los siervos a los cuales llamaste insensatos por desperdiciar nuestra vida en cuestiones irrelevantes. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta, pero descansamos en Cristo, que Él nos da la sabiduría, nos da las oportunidades y principalmente ha restaurado nuestra relación con el Todopoderoso, en quien confiamos, en quien descansamos y a quien rogamos también que guíe nuestros pasos. En Jesucristo lo pedimos. Amén.